Al Día, con Janet Inostroza. Para hablar de este importante tema, hacemos contacto con el doctor Rubén Chiriboga, director ejecutivo del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Doctor Chiriboga, muy buenos días, o buenas tardes ya. Bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, Janet, y realmente saludos a toda la audiencia que escucha su tan buen programa, y realmente estamos a la orden para poder absolver las dudas y poder ayudar en el tema de difusión de lo que es la donación y los trasplantes. Sí, doctor, muchísimas gracias. Por favor, coméntenos cómo va el tema, qué se ha podido lograr este año, por ejemplo, en cuanto a avances de lo que es la donación de órganos. Bueno, un tema importante que debemos recordar, que la actividad trasplantológica se ha desarrollado con mayor impulso en el país a partir del 4 de marzo del año 2012, cuando se expidió la Ley Orgánica de Donación y Trasplante. Eso nos permitió, por un lado, un crecimiento significativo en cuanto a la identificación de donantes. Por otro lado, nos ha permitido incluirnos dentro de los países que han tenido un mayor desarrollo trasplantológico, porque en el año 2009 iniciamos con un promedio de 34 donantes identificados. Terminamos el año 2015 con 63 donantes identificados. Hasta la presente fecha llevamos alrededor de 70, y el objetivo es terminar con un promedio de 90 donantes, lo que nos permitiría incluirlos dentro de la lista de pacientes y a nivel mundial que tienen 5.4 donantes por millón de habitantes, lo que significa un gran proceso de solidaridad, un gran proceso de actividad trasplantológica y un gran desarrollo en lo que es salvar vidas. Excelente, doctor. ¿Cuál es en este momento la mayor necesidad de donación de órganos? Es decir, ¿qué órgano es el que más se necesita o existe una necesidad más equitativa entre uno u otro órgano? Bueno, los trasplantes más frecuentes al momento en el país son los trasplantes de córneas, y justamente durante este año ha sido uno de los impulsos más importantes que hemos logrado dar. Hemos tenido un incremento de un 225% en el periodo que va de enero a octubre del 2016, si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. En el 2015 tuvimos 130 trasplantes de córneas. Hasta la presente fecha hemos realizado 248 trasplantes. Claro, los trasplantes de córnea son los procedimientos menos complejos. Los trasplantes de órganos son mucho más complicados porque implican un mayor desplazamiento de recurso humano, de capacidad tecnológica, de medicación y de infraestructura hospitalaria. Pero debemos recordar que el crecimiento y la significancia que el Ecuador ha desarrollado en este periodo se refleja en los 600 trasplantes que hemos cumplido en este periodo de 10 meses. En el tema del financiamiento de todo lo que es trasplante, si nos puede recordar en ese sentido el Estado ecuatoriano, ¿cómo está aportando para poder desarrollar esta importante área? Es importante recordar que la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células determina que todo el proceso de valoración pre-trasplante, la actividad del trasplante como tal y el seguimiento post-trasplante que se realiza mientras el paciente esté vida es cubierta por el Estado ecuatoriano, de tal manera que los pacientes no tienen que cubrir un solo centavo. Esto el Estado lo realiza a través de cada uno de los subsistemas de salud, sea Seguridad Social General, Seguridad Social de Fuerzas Armadas, Seguridad Social de la Policía, y en el caso de no existir esta cobertura, es el Ministerio de Salud Pública quien genera la cobertura de tal manera que el paciente no gasta un centavo. En cuanto a la recuperación, digamos, ¿cuántos de esas operaciones que se están realizando por trasplante de órganos tienen éxito? ¿Existe alguna estadística? Bueno, uno de los temas importantes es que la valoración del éxito de un trasplante se mide en el tiempo. En una etapa inicial durante el primer mes, luego el primer año, al quinto año, al 10º año, e inclusive a los 20 años. Los reportes internacionales nos muestran que un órgano a los 5 años tiene un promedio de sobrevida de alrededor del 80%. Los datos que nosotros tenemos en el país son muy similares a los resultados que tenemos en el país, con una característica importante. Internacionalmente se evidencia que solo el 10% de las personas que ameritan un trasplante logran obtener el órgano. En el Ecuador, gracias a toda la actividad que se ha realizado, el 18% de nuestros pacientes obtienen un órgano. De todos los pacientes que reciben órganos, ¿cuántos son niños? ¿Existe una importante necesidad de trasplantes de niños? Bueno, un tema que es importante es que en la lista de espera única nacional se incluyen tanto adultos como niños. Uno de los logros que hemos conseguido durante este año es que tenemos 8 pacientes que ingresaron en lista de espera para trasplante renal, de los cuales 7 fueron ya trasplantados, existiendo hasta la presente fecha un solo paciente niño. En el caso de los niños que ameritan un trasplante de progenitores hematopoyéticos, el Estado tiene una normativa de derivación internacional y estos niños son enviados fuera del país para ser trasplantados. Entonces el Estado ha logrado consolidar
que la demanda de trasplante en los niños también se encuentre articulada y sobre todo, como son prioridad por lo que determina la ley, también sean atendidos. Ahora, en el tema ya de donación en sí, usted ya nos habló algo pues que realmente se sigue motivando, se sigue incentivando, pero no sé, la gente sigue creyendo que digamos, tiene ciertas creencias en torno a la donación de órganos, como por ejemplo que si dona un riñón puede hacerse daño futuro, si es que deja que su familiar pues se acceda o se cumpla su deseo de donar todos sus órganos, pues estaría violando alguna cuestión religiosa o personal, privada de las personas. ¿Qué les podría decir para motivar aún más la donación de órganos? Un tema importante es recordar que nuestro concepto de fe o nuestro concepto religioso está determinado por lo que es solidaridad, por lo que es sacrificio. El mejor ejemplo de solidaridad y sacrificio fue hecho por Cristo. La Iglesia ha determinado hoy que el tema de la donación es un acto de solidaridad. Y hoy, cuando decimos que tenemos 11 millones de ecuatorianos que han decidido mantener su condición de donante, estamos hablando de que están conscientes de que podemos ayudar cuando hemos fallecido a otras personas. Qué excelente. Muchísimas gracias al doctor Rubén Chiriboga, director ejecutivo del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, en que nos ha colaborado en nuestro tema de investigación del día de hoy, en la donación de órganos. Gracias, doctor. Un punto nada más para aclarar. Sí, dígame. El reportaje que ustedes mencionaron decían que tenemos alrededor de 2.000 personas en lista de espera. En el Ecuador al momento tenemos 905 personas en lista de espera, es decir, hemos disminuido ostensiblemente el número de personas y con un promedio entre 14 y 48 meses una persona espera un órgano para recibirlo. Muchísimas gracias, doctor. Estamos en contacto y en este tema de donación de órganos ya estamos al día. Muy amable, gracias. Buenas tardes.